Hola, buenas tardes. Vengan, siéntense. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que, aunque muchos creen conocerla por sus papeles en la tele, guarda detrás de su sonrisa una vida llena de decisiones difíciles, cambios profundos y mucha, pero mucha determinación. Se llama Angélique Monique Paulette Boyer Rousseau. Nació un 4 de julio de 1988 en Saint-Cloud, Francia. Un lugar tranquilo, de esos donde los árboles parecen susurrar secretos y la infancia transcurre entre jardines y ventanas abiertas. Pero el destino de Angélique no estaba ahí, no del todo. A los 2 añitos, su familia hizo las maletas y cruzó el Atlántico buscando algo más, algo mejor. México. Ese sería su nuevo hogar, y no crean que fue fácil. Dejar atrás lo conocido, aprender un idioma distinto, crecer en un lugar donde todo es más ruidoso, más vivo, más desafiante. Eso marca, pero también forja, y Angélique, desde niña, mostró que tenía madera para resistir y brillar. Dicen que tenía apenas 8 años cuando sus padres la llevaron al CEA de Televisa, esa especie de semillero de artistas. Allí, entre clases de actuación, canto y baile, la chiquilla francesa empezó a transformarse. Ya no era solo una niña bonita con acento extranjero, era una alumna dedicada, una promesa que cada vez se hacía más presente, más segura, más fuerte. Pero también había soledad, momentos de sentir que no pertenecía del todo, ni aquí ni allá. Francia la había visto nacer, pero era México el que la estaba haciendo crecer. Así que, cuando pudo, no dudó. Se naturalizó mexicana. No por conveniencia, sino por amor. Porque ya llevaba este país no solo en los papeles, sino en la piel, en el corazón y en la voz. A los 13, empezó como modelo y, poco después, se unió a un grupo llamado Rabanitos Verdes. No fue un boom, pero fue suficiente para que el escenario le gustara más que el silencio. Poco después, llegó su debut en televisión, con una participación discreta en Corazones al Límite. Tenía apenas 16 años, pero los reflectores ya la estaban buscando. Y entonces, llegó Rebelde. Ahí fue donde todo cambió. Big Vico, su personaje, la hizo conocida, querida, imitada. Las niñas querían vestirse como ella, los adolescentes soñaban con ella. Angélique ya no era una promesa, era una estrella. Pero ustedes y yo sabemos que detrás de toda estrella hay sacrificios, horas sin dormir, días enteros en foros fríos, críticas duras, inseguridades que se esconden tras el maquillaje. Angélique también lo vivió, también dudó, también cayó y se volvió a levantar. Siguió creciendo, no solo en fama, también en profundidad, papeles más serios, personajes complejos, y al mismo tiempo vivía sus propias batallas personales. La pérdida de su madre en 2014 fue un golpe del que habló poco, pero que marcó un antes y un después en su vida. Dicen que uno nunca vuelve a ser el mismo después de despedirse de su madre, y Angélique, aunque seguía sonriendo, ya no era la misma. Era más madura, más humana. Hoy, cuando la vemos en una telenovela o en redes sociales, no siempre recordamos todo lo que ha vivido. La niña que cruzó el océano, la joven que se esforzó para encajar, la actriz que se ganó su lugar no por escándalos, sino por trabajo. Y por eso, su historia merece ser contada así, con pausa, con respeto, con cariño. Porque Angélique Boyer no es solo una cara bonita de la tele, es una mujer con historia, con raíces en 2 tierras, y con un futuro que sin duda seguirá sorprendiéndonos. Acompáñenme, que lo que les voy a contar no es solo la historia de una actriz famosa, sino el retrato íntimo de una joven que, desde muy pequeña, supo que el camino al éxito no se recorre sin dejar huellas, ni cicatrices. Después de su paso por Rebelde, esa telenovela que marcó a toda una generación, Angélique Boyer no se detuvo ni un momento. Podría haberse quedado disfrutando del reconocimiento que ya empezaba a ganarse, pero eligió seguir formándose, buscando nuevos personajes, nuevos retos. En 2007, apareció en Muchachitas como tú, una versión moderna de un clásico que le permitió mostrar una faceta más madura. Y un año después, en Alma de Hierro, ya no era la misma jovencita de los inicios, tenía más presencia, más control, más carácter. Cada papel que tomaba no solo era una oportunidad profesional, también era una forma de descubrir quién era en realidad.
porque detrás del maquillaje, de los guiones y de las luces, Angelique también vivía sus propios conflictos. Fama, sí, pero también soledad, presión, exigencia. A veces las luces del foro eran tan intensas que no dejaban ver sus dudas, pero ahí estaban. Y entonces, en 2010, llegó Teresa. No fue solo un protagónico más, fue un salto enorme, un parteaguas. Teresa Chávez no era cualquier personaje, era una mujer ambiciosa, con hambre de salir de la pobreza, de escalar socialmente sin importar el precio. Una figura poderosa, compleja, llena de matices. Y Angelique la habitó con una naturalidad que deslumbró a todos. Desde el primer capítulo quedó claro. Algo importante estaba ocurriendo en la pantalla. No era solo una actriz joven haciendo bien su trabajo. Era una transformación. Angelique no interpretaba a Teresa. Era Teresa, con sus gestos suaves, sus miradas frías, su risa dulce cuando le convenía, y esa determinación feroz que hacía temblar a todos los que se interponían en su camino. La crítica la ovacionó. El público la adoró. O la odiaba. Pero no había punto medio. La novela fue un fenómeno. Y ella, su rostro, su nombre empezó a aparecer en premios, entrevistas, revistas. En 2011 se llevó el TV Novelas a Mejor Actriz Protagónica. Y ahí estaba, a los 22 años, viviendo lo que muchos soñarían. Pero como suele pasar con los sueños cumplidos, no todo era lo que parecía. El precio de estar en la cima es alto. Las grabaciones eran extenuantes, con jornadas que comenzaban de madrugada y terminaban entrada la noche. Siempre lista, siempre impecable. Cada paso medido, cada palabra pensada, porque ya no era solo Angelique, era la Teresa, y con eso venía una carga enorme. La gente la miraba distinto. Las expectativas eran brutales, como si el personaje y la persona fueran lo mismo. Y eso la hizo preguntarse muchas veces, ¿cuánto de mí estoy dejando en el camino? El éxito no le dio descanso. Venían más papeles, más proyectos, pero también más cámaras, más titulares, más preguntas. ¿Y su vida? ¿Y su corazón? En medio de ese torbellino de luces y reconocimientos, también buscaba dónde encontrar paz. Porque no hay fama que reemplace el calor de un abrazo sincero, ni premio que compense la soledad después del aplauso. Y ahí, entre escena y escena, entre evento y grabación, Angelique vivía también sus amores, sus pérdidas, sus decisiones más íntimas. Pero esa parte de la historia merece su propio espacio. Si quieres, te sigo contando. Te invito a sentarte, respirar hondo, y escuchar con calma la historia de una mujer que llegó desde muy lejos para encontrar su lugar bajo el sol mexicano. Esto no es un cuento de hadas, aunque a ratos lo parece, sino la travesía real de una actriz que ha vivido bajo el brillo de los reflectores y también en las sombras que estos dejan. Nació como Angelique Monique Paulette Boyer-Rousseau, un 4 de julio, en una pequeña ciudad francesa llamada Saint-Cloud. Podrías imaginarla entre casas tranquilas, olor a pan recién horneado y mañanas frescas. Pero su historia no iba a escribirse allí. Cuando apenas sabía pronunciar bien su nombre, su familia hizo las maletas y cruzó el océano. México los esperaba. No con promesas fáciles, sino con un idioma distinto, costumbres nuevas y una ciudad inmensa, la capital. Para Angelique, ese nuevo mundo era una explosión de sonidos, colores y calor. Fue ahí donde comenzó a cambiar, a mezclarse por dentro, un poquito francesa, un poquito mexicana, hasta que un día, ya sin dudas, se sintió completamente de aquí. Desde pequeña, algo en ella llamaba la atención. No era solo bonita, que lo era, sino que tenía ese brillo que no se aprende. A los 8 años, sus padres la inscribieron en el CEA Infantil de Televisa. Allí comenzó el largo camino. Clases de actuación, canto, baile, errores, ensayos, lágrimas escondidas tras bambalinas y sonrisas frente a la cámara. La televisión llegó pronto. Tenía apenas 16 cuando apareció en su primera novela. Nada del otro mundo, un papel menor, pero suficiente para que alguien dijera, «Esa niña tiene algo». Luego vino Rebelde. ¿Te acuerdas de ese fenómeno? Angelique no era la protagonista, pero se robó muchas miradas. No tardaron en llegar más papeles, y cada uno más grande,
Pero el punto de quiebre, ese que cambia la vida, vino en 2010. Tenía 22 años cuando aceptó ser Teresa, una joven ambiciosa que desafiaba lo correcto para alcanzar sus sueños. Angelique se transformó, literalmente. Ya no era la joven que estaba empezando en la actuación. Se convirtió en la protagonista que sostenía una novela con su sola presencia. Fuerte, encantadora, odiada, amada. Teresa no era un personaje fácil, pero Angelique lo hizo suyo. El éxito fue abrumador. Premios, portadas, entrevistas, contratos, pero también una presión silenciosa que crecía con cada paso. Porque ser famosa no es solo firmar autógrafos, es vivir sabiendo que todos te miran, que esperan algo de ti, que si tropiezas lo sabrá todo el país, y mientras la fama crecía, también crecía su vida fuera de cámaras. Tuvo amores, algunos pasajeros, otros más profundos. Estuvo con Diego Boneta, luego con Sebastián Zurita. Jóvenes como ella, con los mismos sueños, relaciones que enseñaron, aunque no duraran, pero en 2011 la vida le trajo a alguien inesperado, José Alberto Castro, mucho mayor, poderoso en el mundo televisivo. Su relación fue tan sonada como polémica. La gente hablaba, que si era por conveniencia, que si había control. Angelique nunca lo explicó todo, solo dejó que el tiempo pasara, y cuando terminó, salió más fuerte. A veces, para crecer, hay que perder. Entonces, mientras filmaba Lo que la vida me robó, apareció Sebastián Rulli. Al principio, solo compañeros de trabajo. Luego, cómplices. Después, pareja. Con él encontró estabilidad, calma y un amor que sí resistió el peso de los focos. Se apoyaron, rieron, lloraron juntos. Hasta hoy, siguen siendo una de esas parejas que parecen entenderse sin hablar. Pero en 2014, el mundo de Angelique volvió a temblar. Su madre, Sylvie, falleció tras una cirugía. Fue un golpe seco, directo al corazón. Su madre había sido su guía, su fan número uno, su raíz, y ahora ya no estaba. Angelique, con 25 años y una carrera en la cima, se sintió más sola que nunca. Ni las cámaras ni los aplausos llenaban ese vacío. Tuvo que reconstruirse desde dentro, buscar ayuda, mirar su tristeza de frente. Sebastián estuvo ahí, también sus amigos, su familia en México, pero fue un duelo que solo ella podía vivir. Poco a poco, encontró de nuevo la luz. Aprendió a vivir con la ausencia y a transformar ese dolor en fuerza. Hoy, Angelique no es solo la actriz de telenovelas. Es una mujer que ha vivido pérdidas, amores difíciles, triunfos, caídas, y que sigue de pie, con los pies en la tierra y los ojos puestos en lo que viene. Su historia, como la de todos, no es perfecta, pero está viva y sigue escribiéndose. Cuando Angelique Boyer llegó a México con solo 2 años de edad, nadie imaginaba que aquella niña francesa, de mirada curiosa y sonrisa tímida, un día se convertiría en una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. Pero su historia no fue un cuento de hadas. Fue una batalla silenciosa, llena de momentos dulces, decisiones difíciles y cicatrices que aún hoy le acompañan. Desde pequeña, Angelique tenía algo especial. No solo era hermosa, tenía ese brillo en los ojos que hace que la gente se detenga a mirar. A los 5 años ya posaba frente a las cámaras. Para algunos era solo una niña linda, pero para quienes la conocieron entonces, ya era evidente que su destino estaba ligado a los reflectores. La vida la llevó de la música al drama. Formó parte de un grupo pop, probó el canto, el baile, pero fue en la actuación donde encontró su verdadero hogar. Su gran salto llegó con Rebelde. Aunque no era la protagonista, su personaje dejó huella. La pantalla parecía quererse quedar con ella. Su carisma era imposible de ignorar. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de cada éxito, había noches de soledad, dudas y una presión constante. La fama no venía sola. En ese mundo donde todos opinan, Angelique tuvo que aprender a defender su espacio, su identidad y su paz. Y luego llegó Teresa. Ese papel lo cambió todo. No solo la lanzó a la cima, también le mostró hasta dónde podía llegar cuando se entregaba por completo. La audiencia la amaba, la odiaba, la discutía, pero nadie podía ignorarla. Teresa no era solo un personaje, era un reflejo de una actriz en plena transformación. En su vida personal también hubo giros inesperados. Algunos amores llegaron con ilusión y se fueron con heridas.
especialmente su relación con José Alberto Castro, que fue intensa, observada por todos y finalmente agotadora. Angelique salió de ahí diferente, más fuerte, pero también más consciente de lo que no quería volver a vivir. Y cuando parecía que por fin encontraba equilibrio con Sebastián Rulli, ese compañero que se volvió refugio y amigo, la vida volvió a sacudirla. En 2014, la muerte de su madre la derrumbó. Sylvie Rousseau no era solo su madre, era su raíz, su brújula, su mayor fan. Perderla fue como perder el norte. Angelique se sostuvo como pudo, a veces frente a la cámara, actuando con el corazón roto, a veces en silencio, buscando ayuda profesional para seguir respirando. ¿Sabes qué hizo diferente a Angelique? Que nunca pretendió ser perfecta, que cuando se quebró, no fingió estar entera, que cuando el dolor la empujó al borde, eligió hablar, compartir, sanar. No fue fácil. Las redes sociales, la presión de siempre estar sonriente, la gente opinando sobre cada paso que daba, incluso llegó un momento donde su privacidad fue violada de forma brutal. Pero ella decidió seguir caminando, más consciente, más firme. En una entrevista de 2023, dijo algo que muchos no esperaban, que no soñaba con ser madre. Y aunque esas palabras desataron críticas, también mostraron a una mujer que ya no vivía para agradar, sino para ser fiel a sí misma. Hoy, Angelique Boyer sigue brillando, pero no por ser inalcanzable, sino por todo lo contrario. Porque es humana, frágil, fuerte, porque se ha caído y se ha levantado, porque aprendió que el éxito real no está en los premios ni en las portadas, sino en poder mirarse al espejo y saber que, a pesar de todo, sigue siendo ella. ¿Quieres que te cuente algo sobre Angelique Boyer? Esta mujer no solo brilla en la pantalla, sino que su vida tiene giros que parecen sacados de una novela, pero mucho más reales y crudos. Imagínate estar en lo más alto, con fama, éxito y fans por montón, y de repente, que todo eso se tambalee porque la vida te golpea donde más duele. Para Angelique, eso fue la pérdida de su mamá. No fue solo una muerte más, fue como si el mundo le diera la espalda de golpe. Y no es algo que uno pueda superar rápido ni con una sonrisa para la cámara. Al principio, la tristeza la consumía. Había días en que levantarse era una batalla, aunque afuera ella tuviera que mostrarse fuerte y radiante. Pero lo más valiente que hizo fue buscar ayuda. Sí, ir a terapia, abrirse, hablar sin miedo del dolor. Eso no es fácil cuando todo el mundo te mira y espera que sigas siendo la estrella perfecta. Y ahí no termina la cosa. Además, tuvo que lidiar con el ojo público que no perdona. Cuando dijo que no quería ser madre, ¡boom! Las redes sociales explotaron. Para algunos fue un acto de valentía, para otros una herejía. Pero Angelique simplemente estaba diciendo lo que sentía, sin filtros, sin importar si agradaba o no. A nivel profesional, también le costó mucho. Ser la chica rebelde le dejó una etiqueta que no quería. Por eso, cuando le ofrecieron interpretar a 3 hermanas con personalidades distintas en 3 veces Ana, agarró la oportunidad para mostrar que podía hacer mucho más. Y vaya que lo hizo. Luego vino Amar a muerte y ahí sí se ganó el respeto total, porque llevó un personaje lleno de fuerza y sensibilidad al mismo tiempo. Pero lo más lindo de todo es que, a pesar de los golpes, la tristeza y las críticas, Angelique sigue firme. No se dejó romper. Encontró en Sebastián Rulli un apoyo sincero, alguien que la acompañó en los días oscuros y en los buenos también. Y ella, con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, aprendió a seguir adelante sin perderse a sí misma. En resumen, Angelique Boyer no es solo una actriz con millones de seguidores. Es una mujer que ha enfrentado tormentas enormes y ha salido adelante, mostrando que ser auténtica y vulnerable puede ser la forma más poderosa de brillar. ¿Te gustaría que te cuente más de su vida? Porque aquí hay mucho más que detrás de las cámaras. Angelique Boyer no es solo la estrella que vemos en las pantallas. Detrás de esa sonrisa hay una mujer que ha aprendido a escuchar su propio corazón, a encontrar calma en medio del caos. Después de años bajo el ojo implacable del público, llegó un momento en que necesitó detenerse, apartarse de todo ese ruido para sanar. Se refugió en la tranquilidad de su hogar, acompañada por Sebastián Rulli, ese apoyo silencioso pero firme que estuvo a su lado en cada paso.
Dejando atrás las alfombras rojas y los flashes, Angelique decidió regalarse el lujo de la calma. Leer, caminar, meditar, simplemente estar. No era una retirada, sino un acto de valentía. Un tiempo para enfrentar sus heridas, para pensar en su madre, en los sacrificios que esa mujer hizo para verla brillar. En ese silencio, lejos de las cámaras, Angelique empezó a reencontrarse consigo misma. La terapia la ayudó a ordenar sus emociones, a darle sentido a la tristeza, a aceptar sus errores y a valorar cada uno de sus logros. Descubrió que la fama no lo es todo, que el verdadero valor está en la fuerza que encuentras cuando nadie te está mirando. Y cuando regresó, lo hizo diferente. En cada papel, en cada escena, se notaba esa madurez que no se aprende en las escuelas de actuación, sino en la vida. Productores y colegas veían en ella algo nuevo, una profundidad y una autenticidad que conectaban con el público de una manera especial. Pero claro, el camino no es sencillo. La industria exige y no siempre entiende que a veces uno necesita frenar para no perderse. Algunos murmuraban que Angelique se estaba apagando, pero ella sabía que su prioridad era otra, su paz interior. Y con la fuerza de quienes la quieren, siguió adelante, construyendo su historia, creciendo no solo como actriz, sino como mujer. Angelique ha vivido mucho más que lo que su carrera refleja. Ha superado pérdidas profundas, críticas duras y la constante presión de ser una figura pública. Sin embargo, ha transformado cada obstáculo en un escalón hacia una versión más fuerte de sí misma. No tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad ni de hablar abiertamente sobre temas como la salud mental o sus decisiones personales, porque sabe que ahí está su verdadera fuerza. Hoy, sigue siendo una inspiración, un ejemplo de que el dolor no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Y mientras sigue brillando en la televisión mexicana, sabe que lo más importante es mantener ese equilibrio que tantas veces le ha costado encontrar, pero que ahora la mantiene firme y auténtica. Este es el verdadero viaje de Angelique Boyer, una historia de lucha, de sanación y de triunfo desde adentro hacia afuera. El éxito para Angelique Boyer no es solo acumular premios o aparecer en titulares, es, sobre todo, mantener la esencia, ser fiel a quien es realmente. Mientras mira hacia adelante, sabe que vienen nuevos proyectos, cada uno con sus propios retos, con caminos que exigirán toda su fuerza y pasión. Pero si algo ha aprendido, es que esos desafíos no son obstáculos, sino oportunidades para demostrar que su brillo viene de todo lo que ha vivido, de cada batalla que ha librado y ganado en silencio. La fama, las expectativas y ese peso de ser un ícono siempre estarán ahí, acompañándola, pero Angelique los enfrenta con un corazón valiente, con la certeza de que puede convertir cualquier sombra en luz. Su historia no termina aquí, apenas comienzan nuevos capítulos, llenos de sueños por cumplir, de luchas que aún la fortalecerán y de triunfos que todavía nos emocionarán. Y así, llegamos al cierre de este recorrido por la vida de Angelique Boyer. Detrás del glamour, del brillo en la pantalla, hay una historia humana, compleja, llena de retos que ella supo enfrentar con coraje y dignidad. Ser actriz no es solo estar frente a una cámara, es atravesar tormentas que pocos conocen. Espero que esta mirada más cercana a su vida les haya gustado tanto como a mí contarla. ¿Sabían todo esto? ¿Les sorprendió algo? Cuéntenme aquí abajo. Quiero leer lo que piensan. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse para no perderse más historias como esta y activar la campanita para que el próximo video les llegue justo a tiempo. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, gente. Angelique Boyer no es solo una actriz. Es una mujer que ha tejido su vida con hilos de pasión, resiliencia y autenticidad. Nacida en Saint-Claude, Jura, Francia, el 4 de julio de 1988, su historia comienza en Europa, pero su destino la llevó a México cuando tenía apenas 2 años. Fue en este país donde encontró su hogar, su voz y su propósito. Desde pequeña, Angelique mostró una inclinación por las artes. Su debut en el mundo del entretenimiento fue en 2001, cuando formó parte del grupo musical Green Rabanitos, que interpretó el tema de apertura de la telenovela infantil María Belén.
Sin embargo, fue en 2004 cuando su rostro se hizo familiar para el público mexicano al unirse al elenco de Rebelde como Vico Paz Millán. Aunque su participación fue secundaria, su talento y carisma no pasaron desapercibidos. A medida que avanzaba en su carrera, Angelique asumió roles más complejos y desafiantes. En 2010, interpretó a Teresa Chávez Aguirre en la telenovela Teresa,